Dios les bendiga, hermanos, queridos amigos y todos los que nos están escuchando, ¿no? Otra vez estamos por este medio para escuchar la bendita palabra de Dios, ¿no? La paz de Dios sea con todos ustedes también, hermanos. Dios siempre les esté guardando. Siempre se les extraña, hermanos, en este lugar, reunirnos como acostumbrábamos, pero ahora tienes que estar en la casa, pero siempre escuchando, ¿no?, la palabra de Dios. Bueno, antes de comenzar, vamos a empezar orando, ¿no? Vamos a orar para que el Señor nos enseñe su palabra, para que el Señor nos diga qué tiene que decirnos hoy, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En este día, Señor, te damos gracias. A pesar de la prueba que pasamos, Señor, te damos gracias, Señor. Amado Dios, danos, Señor, la sabiduría y el entendimiento para entender tu santa palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Amén, querido hermano. En este día vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Amén. Para eso le invito a que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. La palabra de Dios nos dice de esta manera: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un atributo que tiene Dios y es la fidelidad, ¿no? Sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, Dios poderoso. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él todo está en sus manos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar que Dios es fiel, la fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios ha sido demostrada muchas veces, ¿no? Infinidad de veces. Desde el principio, desde que Dios creó al ser humano, Dios siempre ha sido fiel, ¿no? Y la fidelidad de Dios significa firmeza, estabilidad, certeza. La fidelidad de Dios es inquebrantable. La fidelidad de Dios es buena, ¿no? Lo que Dios dice, lo cumplirá. Dios es fiel, es digno de confianza, dice su palabra, ¿no? Y todo lo que Él dice lo va a cumplir. La palabra de Dios nos dice, ¿no?, en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí vemos el Señor. Él no puede mentir. Una cosa ha dicho y lo va a hacer, ¿no? Él habló y lo va a hacer, lo ejecutará, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros como cristianos, tú que estás en tu casa, tú que estás escuchando este mensaje, dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra, ¿no? Por eso el cristiano debe caminar confiado en el Señor. Aunque caminemos en problemas, en dificultades, en anarquía, como está ocurriendo hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestro país, bloqueos, ¿no?, hambre, corrupción, etcétera. Aunque estemos andando en problemas, ahí estará siempre nuestro Dios. Dios siempre es fiel a su palabra. Por eso dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Entonces ahí vemos que Dios es fiel, ¿no? Fiel a su palabra, ¿no? Dios es fiel también. Desde el Antiguo Testamento, Dios fue fiel ¿a quién? A Noé y su familia. Cuando Dios destruyó la tierra mediante un diluvio, ¿no es cierto?, le dijo a Noé: estableceré mi pacto contigo, le dijo, ¿no? Entrarás al arca tú y tus hijos y la mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Salvó a quién? A Noé
y a su familia. ¿Fue fiel en cumplir su palabra? Lo fue. Dios prometió a Abraham una cosa, ¿no? Dice una nación grande, que de él iba a ser una nación grande, y lo cumplió. Dios fue fiel, hermanos. Le dijo, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición, ¿no? Bendeciré y serás grande y serás una nación grande. Y se cumplió hasta el día de hoy. Vemos, hermanos, que Dios ha sido fiel. Hoy el pueblo de Israel son más de 10,000 habitantes, ¿no? En su nación. Dios ha sido fiel, ¿no? Ha sido fiel y ha engrandecido y ha multiplicado la descendencia de Abraham, y ha sido fiel Dios. Entonces vemos que Dios ha sido fiel en todo, desde el principio de la creación hasta el final. Es Dios, y Dios tiene su palabra, y Él va a cumplir su palabra y va a ser fiel a su palabra, ¿no? Por eso nos dice que tenemos un Dios fiel, ¿no? Eso nos dice la palabra. Vemos que Dios es fiel, ¿no? Cuando Dios, hermanos, prometió en el Antiguo Testamento que iba a venir un Salvador, Jesús lo cumplió en el Nuevo Testamento. Y Jesús vino aquí a pagar por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces vemos a Dios que ha sido fiel y envió al Salvador, a Jesús, a morir en nuestro lugar, si se da cuenta, hermanos. Entonces nosotros ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dios ha sido fiel, hermanos. Hace muchos años, no sé si usted se recuerda, había en octubre también la guerra del gas, ¿no? Había un conflicto, ¿no? Aquí en Bolivia, en La Paz, en el Alto, ¿no? En esos tiempos, hermanos, no había dinero, ¿no? La gente, ¿dónde iba? La gente iba al bosque, iba a buscar maderas, no había gas, y con eso se cocinaba, ¿no? De esa misma manera, hermanos, todas las familias de La Paz, el Alto, han sufrido un tiempo hambre. Pero Dios ha sido fiel con los cristianos, ¿no? En esos tiempos, hermanos, nosotros estábamos también, como todas las familias, en crisis económica. Y mi hermano era pequeñito, ¿no? Ahora es joven, mi hermano era un niño. Y él un día se antojó un helado. Y dijo, a mi papá le dijo, papi, quiero un helado. ¿De dónde iba a sacar si no había dinero ni para comprar? ¿Sabes qué he hecho? No sé de cómo mi papá agarró sus sacos y empezó a buscar en todos los sacos, y por gracia de Dios encontró dinero. Dios es fiel. Y yo me recuerdo también, hermanos, otro testimonio, ¿no? Un hombre había perdido su trabajo. Estas personas eran cristianas. El varón había perdido el trabajo, y en la casa no había comida. Entonces se pusieron a orar. ¿Y sabes qué hizo Dios en ese momento? Dios le dijo, saca de ese lugar, y metió su mano. ¿Y sabes qué sacó? Sacó una lata de frijoles. Y al día siguiente siguió sacando de ahí. Es como si Dios multiplicara el alimento, la comida, hermanos. Este es un testimonio, ¿no? Hasta que encontró el trabajo aquel varón, y desde ahí se cortó, ¿no? Dios es fiel, hermanos. En estos tiempos Dios es fiel con nosotros, ¿no? En estos tiempos de crisis, ahí está Dios. Por eso la palabra nos enseña una cosa, dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7 nos habla de eso. Entonces nosotros nosotros confiamos en Dios, y Él es fiel con sus hijos. Él dice que tiene cuidado de nosotros, hermanos, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros. Él dice y lo cumplirá. Y siempre digo esta palabra, dice la palabra del Señor,
El rey David decía: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es Dios fiel. Y la pregunta es: ¿nosotros somos fieles a Dios? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 nos dice, hermanos, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 nos dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Ahí nos dice la palabra. Sabes que en estos tiempos vamos a pasar pruebas, y a pesar de la prueba que está pasando el mundo entero, Bolivia, La Paz, el Alto, Dios es fiel en las pruebas, ¿no? ¿Sabes qué? El cristiano tiene que pasar pruebas muchas veces, ¿no? Tiene que pasar pruebas. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver a Job. Job capítulo 1 nos dice la palabra que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nos dice. ¿Sabes qué? Job era un hombre, hermanos, dice perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Qué quiere decir esto? Perfecto, hermanos, tenía una madurez espiritual, ¿no? En realidad dice que era un hombre íntegro, hermanos, fiel a Dios. Eso quiere decir, hermanos, perfecto, íntegro, ¿no? Dice también que Dios era recto. Él hacía lo recto delante de Dios, lo correcto en realidad delante de Dios, ¿no? Era un hombre irreprensible, era recto, dice la palabra del Señor, temeroso de Dios. ¿Sabes qué? Dice la palabra, hermanos, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. No quiere decir, hermanos, que tú tengas miedo a Dios, no. Simplemente quiere decir que tú tengas respeto a Dios, que tú te sometas, que nos sometamos más bien y que respetemos a Dios, que nos sometamos a su voluntad, que nos sometamos a su palabra. Esos, hermanos, la sabiduría es el temor de Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces Job, respetaba a Dios en todo. Tenía ese respeto, como un hijo a un padre les respeta. De esa manera era Job con Dios, ¿no? Entonces dice que era temeroso de Dios y era apartado del mal. ¿Qué quiere decir apartado del mal? Que se apartaba, dice, de la contaminación del mundo. Que no vivía tal vez, hermanos, que se apartaba tal vez, hermanos, de las cosas mundanas, ¿no? De las fiestas, digamos, ¿no? Tal vez de los malos amigos. Y era consagrado a Dios Job. Entonces no se contaminaba, hermanos, con el mundo, con el sistema del mundo, ¿no? Hermanos, lamentablemente yo he visto en el Alto también cristianos, hermanos, que están bloqueando, cristianos que están haciendo revueltas, ¿no? No debe ser así, no debemos contaminarnos. Por eso, hermanos, la palabra algo nos dice bien importante. El cristiano, el pastor, hermanos, no puede, hermanos, como se dice, no puede estar en la política. El pastor, ¿no? Porque ¿cómo es la política? Si usted se da cuenta, la política detrás, hermanos, es sucia. Tú puedes subir de buena fe ahí adelante, pero los demás que te siguen, los demás ¿qué dicen la política? Cuando estás ahí al frente, tienes que decir esto. Te están induciendo a mentir. Por eso digo que la política es sucia. Por eso un pastor no debe ser político, no debe entrar, hermanos, a esos lugares. Porque el pastor, ¿para qué es? El pastor está consagrado para el servicio de Dios, para la grey de Dios. Pero sí pueden ir los cristianos, ¿no? Pero el pastor está consagrado para el servicio de Dios, hermanos. Está apartado para eso, ¿no? Por eso
Dios no permite que un pastor sea político o vaya, digamos, a hacer politiquería o tener un partido político, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Dice que era apartado del mal, Job. Ahí vemos, apartado del mal. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver, a seguir. Nos dice, vamos a ir a Job capítulo 1, versículo. Aquí tenemos Job. Capítulo 1, hermanos. Vamos a leer, ¿no? Dice la palabra del Señor: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2 del capítulo 1 nos dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, ¿no? Ahí vemos a Job. El versículo 5 nos dice: y aconteciendo que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿no? Ahí vemos a Job, que era bendecido. Job, que tenía hijas, era un hombre rico, en otras palabras, Job, ¿no? Era un hombre apartado del mal, pero también Job era un hombre rico, bendecido por Dios, dice la palabra del Señor, ¿no? Era bendecido por Dios, dice, ¿no? ¿Qué más? Vamos a seguir. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Y dice, vamos a relatar esta parte, el versículo 7. ¿Sabes qué, hermanos? Dice que en el versículo 7 dice que los hijos de Dios, ¿no?, se han reunido, ¿no? Los hijos de Dios, entre los cuales dice que vino también Satanás, donde se presentaron ante Dios, ¿no? ¿Y quién es Satanás? El acusador. Vino también con los hijos de Dios, con los ángeles, también se presentó Satanás. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿De dónde vienes? Y Satanás les respondió: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Satanás, al acusador? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y sabes qué le dijo Satanás? ¿Acaso teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. En otras palabras le dijo: ¿sabes qué? Job te adora porque tú le has bendecido la obra de sus manos. Pero ahora, a ver, Dios le dice: no, Satanás, extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y vas a ver que blasfema contra ti, le dijo Satanás. Y en este relato, hermanos, Dios dio permiso a Satanás, hermanos, para que ponga su mano sobre él y todos sus bienes. Y dice que se fue Satanás. Y todo esto relata, dice que Job, hermanos, perdió a sus criados. Job perdió sus ovejas. Dice que los caldeos, hermanos, atacaron a los camellos y se lo llevaron. Job perdió, dice, a sus hijos. Un gran viento, dice, que vino sobre la casa y la casa cayó, y los hijos de Job murieron. Eso dice la palabra del Señor, ¿no? Y eso fue la primera prueba de Job. Y la segunda prueba nos va a hablar Job, la palabra todavía nos habla en la segunda prueba, ¿no? En el capítulo 2 nos dice: aconteció que otro día, dice, que se presentó nuevamente Satanás ante Dios, ¿no?
ante Dios se presentó. También estaban los hijos de Dios, los ángeles estaban ahí. ¿Y sabes qué dijo, hermanos? Y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, dijo. ¿Y sabes qué dijo Dios al acusador, a Satanás? Le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, apartado del mal, que aún retiene su integridad? Le dijo. ¿Y sabes qué les respondió Satanás? Le dijo de esta manera, ¿no? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y eso es una realidad, hermanos. Piel por piel. ¿Qué quiere decir? Hay veces, hermanos, cuando uno está enfermo o tiene un cáncer, tiene diabetes, hermanos, o el coronavirus, ¿no? Yo he visto, hermanos, todo dan. Pueden vender sus casas, pueden vender sus autos, sus bienes por la salud. Por eso Satanás sabía eso. Y le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Y sabes qué le dijo? En otras palabras le dijo, ¿no? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo Satanás a Dios. ¿Y sabes qué? Dios le dio permiso a Satanás, ¿no?, de tocar a Job. Pero le dijo: puedes tocar a Job, pero vas a guardar su vida. No te es permitido quitar su vida a Job. ¿Y sabes qué? Del Satanás salió y una sarna le hirió a Job, hermanos. Y dice que una sarna maligna. Yo me imagino, hermanos, como un cáncer, ¿no? Un cáncer maligno. El cáncer maligno, hermanos, no se cura. De la misma manera, una sarna maligna dice que hirió a Job. Tenía una enfermedad grande en su vida, ¿no? Dice que tenía desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Todo su cuerpo estaba lleno de sarnas. Y él dice que agarraba, dice aquí un tiesto, ¿no? Yo me imagino un palito, un palo para rascarse, ¿no? Eso hacía Job. Y esa era la segunda prueba, hermanos. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Qué más dice? A ver, Job capítulo 2, hermanos, versículo 10 nos dice, el versículo 9 le dijo, ¿no? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. Y él le dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Imagínense, hermanos. Hay veces pensamos una cosa: el cristianismo es un vaso de leche, es un camino de rosas. Pero no es así. El cristianismo conlleva prueba tras prueba, hermanos. Por ejemplo, siempre voy a dar este ejemplo de los 7 hornitos. ¿Cómo se hace el oro más fino, el oro más valioso? Tiene que pasar por 7 hornitos. Hay veces nosotros cuando venimos, hermanos, cuando Dios nos llama, venimos, hermanos, como oro bruto, contaminado, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Pasa por el primer hornito. Eso es una prueba. En el fuego de la prueba, hermanos, estamos. Pero aún tenemos basuritas en nuestra vida. Tenemos rencor, odio. Y hay veces no podemos ni perdonar. Hay veces tenemos avaricia, codicia. Pasamos por el siguiente hornito. Y cuando el oro pasa por un horno al otro horno, se va purificando. De la misma manera, Dios necesita ponernos en prueba a cada cristiano. Porque hay veces no aprendemos a las buenas, necesita probarnos el Señor, ¿no? Y hay veces, en medio de la prueba, nos acordamos de Dios. En medio del golpe, hermanos,
de la mano de Dios al mundo. En medio de esta pandemia, recién el hombre busca a Dios. Busca a Dios en medio de las pruebas. En medio del dolor, recién se acuerdan de Dios, que existe un Dios. Antes de esta pandemia, ateos había, muchos ateos. Ahora que Dios ha puesto su mano en el mundo, la gente clama a Dios, la gente busca a Dios, la gente se recuerda de Dios. Hay veces necesitamos pasar pruebas para que reconozcamos a Dios, para que reconozcamos que Él es soberano, que Él es Dios poderoso. Recién nos acordamos en medio de la prueba, ¿no? Vamos a seguir, hermanos. ¿Y cómo tiene que ser, hermanos, nuestra actitud ante la prueba? ¿Sabes qué, hermanos? A pesar, hermanos, que Job estaba en prueba, Dios estaba ahí. Por eso decimos que Dios es fiel en la prueba. Ahí estaba Dios. Dios no permitiría que Satanás haga algo de más. No permitiría, hermanos. Ahí estaba Dios en medio de la prueba, hermanos. En medio de la prueba de Job estaba Dios ahí. ¿Y sabes cómo debe ser nuestra actitud, hermanos? Job capítulo 1, versículos 21 y 22 nos dice: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes qué? Cuando estamos en el medio de la prueba, cuando estamos pasando una enfermedad, un dolor, una muerte, la pérdida del trabajo, ¿qué debemos hacer? Debemos decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, cuando veas prueba, cuando un familiar ha muerto, tienes que decir gracias. Cuando has perdido el trabajo, sea bendito el nombre de Dios, ¿no? Cuando estés en enfermedad, gracias Dios, porque Dios es soberano, ¿no? Entonces así debemos, hermanos, agradecer a Dios. Nunca Job culpó a Dios acerca de su calamidad, de su problema, de su dolor, de esa enfermedad que tenía. Nunca culpó Job a Dios, ¿no? Así debemos ser nosotros. Cuando un familiar muere, cuando un padre muere, cuando un amigo muere o alguien querido muere, a veces nosotros nos echamos a llorar, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Le decimos. Cuando un cristiano muere, ¿qué decía el apóstol Pablo? Decía: no sé en qué decidir. Si ir con el Señor, que es muchísimo mejor, o quedarme aquí. Cuando un cristiano muere, hermanos, no tiene que ver tristeza, más bien alegría, porque se está yendo con el Señor y es muchísimo mejor allí. Un hermano me decía: ¿sabes qué, pastor? Así me vas a enterrar, me decía. Muero, no vas a cantar más allá del sol y llorando, más allá, no. Vas a cantar alegres, música alegre, porque me estoy yendo con mi Señor, decía. Van a estar alegres cuando yo me vaya de este mundo, decía. Y yo decía: verdad, allá es muchísimo mejor la vida. Allá es muchísimo mejor las cosas, ¿no? Así es, hermanos, ¿no? Así que Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Si has perdido tu trabajo, gracias, Señor. Si tienes una enfermedad, gracias, Señor. Esa es la actitud del cristiano.
De esa manera tiene que ser la actitud, ¿no? En la segunda prueba, vamos a ir a Job capítulo 2, versículo 9. Esto le dijo su mujer a Job. Le dijo el versículo 9, 10 vamos a leer, ¿no? ¿Aún retienes tu integridad?, le dijo. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Y Job le dijo, ¿no? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dijo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Acaso solamente, hermanos, vamos a ser prosperados por Dios? ¿Toda la vida vamos a tener salud? Por eso, hermanos, el evangelio de la prosperidad no es bueno. Les hacen creer que todo va a ir, vas a tener auto, casa, vas a ser próspero. ¿Qué hacen? Solamente esos van por la prosperidad, por el dinero, por el auto, por la casa, por las riquezas materiales, ¿no? Pero no es así. El camino de Dios, hermanos, es bien, pero también hay mal, hay pruebas en medio del camino. Por eso dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no los recibiremos, dice. Eso nos dice, ¿no? La palabra del Señor. Santiago nos habla también de esa manera. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 nos dice, hermanos, de esta manera. Hermanos míos, a ver, vamos a buscar, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Aquí está. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra del Señor, ¿no? Aquí nos dice claramente, vamos a tener que pasar por diversas pruebas. Eso no tiene que extrañarte, hermano. Las pruebas, hermanos, debemos pasar los cristianos. ¿Por qué pasamos las pruebas? Es que hay veces, hermanos, somos orgullosos, altivos, egoístas, tenemos avaricia, tenemos codicia en nosotros, aún vivimos en la carne. Y hay veces, hermanos, por las pruebas renunciamos. Dios nos hace entender en medio de la prueba y nos saca el orgullo, nos saca la avaricia, nos saca el egoísmo, nos saca la codicia de nosotros. Por eso, hermanos, pasamos pruebas, ¿no? ¿Sabes qué, hermanos? ¿A quién no prueba Dios? A los que no son sus hijos. Por ejemplo, tú que eres padre de familia, cuando tu hijo se porta mal, ¿qué haces? ¿No? Le pones, hermanos, le das un chicotito, ¿no? Cuando se porta mal. Pero verás eso lo mismo con el hijo del vecino. Difícil, no es tu hijo. A tu hijo sí tú le disciplinas. Por eso Dios disciplina a sus hijos, hermanos. Porque en nosotros todavía hay orgullo, en nosotros hay egoísmo, en nosotros hay las obras de la carne, hay avaricia, codicia, amor por las cosas materiales. Yo no te digo, hermanos, que es malo ser rico. Job era rico. Una cosa es amar a las riquezas antes que Dios. Y esto le ocurrió a Abraham, ¿no? A Abraham le ocurrió. ¿Qué pasó con Abraham? Su hijo Isaac, su único hijo de Isaac, ahí estaba. Pero ¿qué hacía Abraham? Amaba mucho a su hijo. Incluso creo que más que a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Yo creo que
Abraham se ha debido choquear ahí mismo. ¿Qué me está pidiendo Dios? Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente, tuvo fe en Dios, porque sabía también Abraham que su hijo, si hacía eso, resucitaría a su hijo. Conocía también a Abraham y creía en Dios, y lo llevó ahí al lugar del sacrificio. Y antes de empuñar, hermanos, de clavar el cuchillo o la daga, alto. Ahora sé que me amas, le dijo Dios a Abraham. Porque hay veces, hermanos, nosotros amamos más a las cosas materiales que a Dios. Hay veces podemos amar más hasta a nuestro propio hijo que a Dios. Podemos amar más a nuestra esposa que a Dios. Yo no te digo que es malo amar, pero ponerle sobre encima de Dios, eso es malo. Eso es lo que nos enseña. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, dice la palabra, ¿no? Entonces, por eso hay veces pasamos pruebas, ¿no? Eso fue la prueba de Abraham. Y ¿sabes qué, hermanos? Ya acabando, hermanos, dice la palabra del Señor, después que Job pasó toda esta prueba, esta aflicción, ¿sabes qué pasó, hermanos? Fue el fin de la prueba. Job capítulo 42, hermanos, versículo 10 al 17 nos habla, ¿no? Job capítulo 42, hermanos, versículo 10 al 17 nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes de él le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y la segunda Sesia, y la de la tercera Keren-Happup. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días, nos dice la palabra, ¿no? Ahí vemos, hermanos, a Job, ¿no? Después que pasó la prueba, después que pasó la aflicción, después que pasó la enfermedad, Job fue fiel a Dios. También Dios, hermanos, ahí estaba Dios, fiel, hermanos. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo, multiplicó sus bienes, hermanos, ¿no? Y dice que, hermanos, sus hijas de Job eran hermosas, dice la palabra del Señor, ¿no? Como dice, ¿no? Eran hermosas en toda la tierra. Imagínense, hermanos, ¿no? Y Job murió anciano y lleno de días, dice la palabra. Por eso, hermanos, debemos pasar las pruebas, hermanos. Porque después de la prueba, hermanos, viene la bendición. Después de la prueba, hermanos, viene la alegría, el gozo, hermanos. Job aprendió una cosa: a depender de Dios. Nosotros también aprendemos una cosa: a depender totalmente de Dios, hermanos, ¿no? Ahí mismo Santiago capítulo 5 versículo 11 nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Imagínense, Dios es fiel, hermanos. Hasta el final estaba con Job, ¿no? Y al final Dios bendijo a Job. Ahora, ¿cómo enfrentaremos nuestra prueba ante Dios? Somos probados, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios,
está hablando de la prueba. Debemos someternos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice, hermanos. Amén. Lo que debemos hacer es someternos, ponernos en oración, decir: Señor, pongo mi vida a ti. Tal vez estoy pasando una prueba, una enfermedad, un dolor, una pérdida. Señor, gracias, Señor. Así debemos pasar las pruebas, hermanos. Amén. Entonces oraremos, hermanos, en este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender, Señor, que de ti viene el bien, que también viene el mal, Señor. Tú tienes el control de todo. Tú eres fiel en todo, Señor. A pesar que estamos en prueba, tú eres fiel, Señor. Amado Dios. Tú sabes, Señor, por qué te lo has llevado a esas personas. Tú sabes por qué estamos pasando estas cosas en Bolivia, Señor. Padre Santo, gracias, Padre amado. Tu nombre es bendito entre todas las naciones. Por eso te damos gracias, Señor. Tú eres bendito y santo, Señor. Gracias, Padre. Y te pedimos siempre por los enfermos, Señor, de salud, por los enfermos, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos también. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tus días también. Bendiciones. La paz sea contigo, queridos hermanos, amigos y todos los que están escuchando. Amén.